Muy buenas a todos. Volvemos con el segundo de los vídeos dedicados al análisis del ranking UCI 2024, el trienal que finaliza el próximo año y los equipos involucrados en la pelea por las licencias World Tour 2026-28. Si bien en la primera edición, cuyo link os dejaré en la descripción, hablamos del Movistar, Intermarché o los dos Pro Teams que subirán de categoría, Lotto e Israel, en esta ocasión nos centraremos en los 4 World Teams peor posicionados: Arkea B&B Hotels, XDS Astana, Cofidis y Picnic Postenel, el DSM, vamos. Como estáis viendo en pantalla, el caso del 1X y su posible ascenso podría ser tratado en un tercer vídeo junto con el tema de las invitaciones automáticas a los eventos del World Tour. Pero no nos enrollemos más y vamos con el vídeo. Empezamos con el equipo que tiene más fácil su salvación de entre los 4, el DSM Firmenich Postenel, o bueno, Team Picnic Postenel, el nuevo patrocinador principal para los próximos 4 años. Con los 9.600 puntos conseguidos este año, el Picnic se encuentra en 17ª posición en el ranking trienal, 400 puntitos por delante del Cofidis, unos 3.000 en el caso del Arkea y 1X y 5.000 del Astana. Es cierto que la renta sobre el descenso del DSM llegó a ser de únicamente 200 puntitos en abril y 800 en mayo, pero finalmente se amplió hasta los 2.800, 900 más que al final de 2023. Así que veamos cómo lo ha logrado el DSM. Romain Bardet ha sido el ciclista que más puntos ha acumulado, casi 2.000, gracias al Giro, su victoria en el Tour o el segundo puesto en la Lieja. Por encima de los 1.000 nos encontramos a los prometedores escaladores Max Poole y Oscar Onley, a pesar de sus numerosas lesiones, con el primero fuera de juego entre marzo y agosto, y también al más clasicómano Kevin Vermaerke, cuarto en San Sebastián. Tras ellos tenemos a otros jóvenes talentos como Pavel Bittner, ganador de etapa en la Vuelta a España, Frank van den Broek y un trío con 400 puntos, Warren Barguil y los prometedores velocistas Tobias Lund Andersen y Casper Van Uden. Justo por detrás aparece el líder de este proyecto, Fabio Jakobsen, que ha tenido una temporada horrible entre caídas, inseguridad y mal posicionamiento, y ha acumulado tan solo 367 puntitos. A destacar también las ausencias de Paddy Bevin y Matthew Dinham debido a dificultades de larga duración. En el anterior vídeo, que os vuelvo a dejar por aquí, critiqué al Movistar o Jayco por algunas elecciones en su calendario, pero lo del DSM, al igual que el Astana, me parece todavía peor. Mirad cuántos días de competición ha disputado el DSM, 293, el segundo que más, aumentando en casi 30 respecto a 2023. Apuntaos también el aumento en el kilometraje, del 14 al tercer puesto. Seguro que habrán participado en bastantes más carreras, ¿no? Falso, tan solo 6 más, de 79 a 85, muy por debajo del 1X, Intermarché, Cofidis o Arkea. Esto nos lleva a pensar que se ha centrado en las vueltas por etapas, y es cierto, el DSM ha acudido a 34 de estas, el que más de todos los equipos analizados en estos vídeos del ascenso-descenso. Este desequilibrio en el calendario entre vueltas y clásicas se refleja en los puntos, pues de los 9.000 obtenidos por el DSM, tan solo un tercio han salido de las carreras de un día. Y dirás, bueno, pero es que el DSM lidera la clasificación 2024 en las vueltas por etapas de nivel .pro, lo cual está guay, pero son únicamente 1.700 puntos. Por comparar, el Lotto y el Arkea han sumado 1.000 más cada uno en las clásicas de nivel .1, con una menor competencia y menos días de esfuerzo. El DSM ha participado en muy pocas de estas, sumando únicamente 611 puntos, y está justo por debajo del Burgos en las vueltas por etapas de nivel .1. A favor del Picnic hay que decir que gracias a Oscar Onley, Max Poole o Bardet, participando en 2 vueltas por etapas más que el Astana, o 5 que el Arkea, ha doblado en puntos a los franceses y ha sacado 2.500 más que los kazajos en este departamento. Pero lo que no entiendo son los calendarios de algunos ciclistas como los velocistas Pavel Bittner y Casper Van Uden. El primero, ganador de etapa en la Vuelta a España, acudió a 10 carreras de una semana en 2024. ¿Cuántos puntos sumó entre todas? 70. Pues bien, finalizando séptimo en el Campeonato Europeo ya sumó 80, y otros 85 al ser segundo en el GP Criquelión, 2 días de competición frente a 50. En el caso de Van Uden, en vez de 10 vueltas, fueron 9, y acumuló 150 puntitos. Pues bien, ganando la Rundum Köln ya consiguió 125 y al finalizar segundo, la Heilen Bascot Pigel otros 85. 2 días de competición frente a 55. No digo más. Lo que queda claro, siguiendo las declaraciones de varios miembros del equipo, es que el DSM no tiene como misión principal el acumular todos los puntos posibles. Warren Barguil dijo esto en enero. Cuando fiché le hice la pregunta a Romain. Me dijo que no había instrucciones a este nivel. El objetivo es ganar carreras, no poner a 2 muchachos entre los 10 primeros. Lo mismo de Egenkolb por esas fechas.
queremos asegurarnos de progresar como equipo y creemos que así conseguiremos nuestros puntos. Sobre todo, debemos progresar con espíritu de victoria. Esa misma línea la mantuvo el director Rudy Kepna durante el Tour de Langkawi ya en octubre. Mantenemos la calma en cuanto a los puntos, seguiremos haciendo siempre nuestra carrera, compitiendo allá donde vayamos intentando hacerlo lo mejor posible. No es que vayamos a una carrera con la idea de aquí tenemos que conseguir muchos puntos. De cara a 2025 y la permanencia en el World Tour, diría que el Picnic va bien encaminado. Cuenta con una ventaja de 2.800 puntos y con un amplio grupo de prometedores ciclistas que tan solo seguirán creciendo. Aunque Bardet se retire el próximo junio, será fácil para Fabio Jacobsen hacerlo mejor que en 2024, y el mercado, por primera vez en varios años, no es una escabechina, pues el DSM ha puesto fin, al menos temporalmente, a la sangría de talentos que caracterizó su mercado estas últimas temporadas. Continuamos con el Cofidis y su flojísimo 2024, con únicamente 5 victorias, el peor registro de su historia si no contamos el año COVID, y esperando hasta mayo para la primera en el Giro de Italia. 7.900 puntos acumulados en un año, tan solo por delante del Astana entre los World Teams y 1.000 por debajo del Arkea y 1X. El Cofidis ha sumado 2.500 puntos menos que en 2023 y ha bajado 3 puestos en el ranking, del 15 al 18. Y no será por un calendario reducido, pues el equipo de crédito está entre los 4 primeros de kilometraje, días de competición y competiciones entradas. Quizás esté incluso demasiado arriba para un equipo que no cuenta con un filial y no puede repartir tanto los esfuerzos. De lo poco positivo que podemos extraer es que la entidad crediticia ha extendido su acuerdo de patrocinio hasta 2028 y ha aumentado ligeramente su aportación al presupuesto. Ahora os traigo 3 periodos terribles de esta catastrófica temporada del Cofidis, marcados en la tabla por la línea morada inferior. El primero, un febrero lleno de lesiones y enfermedades, tanto que el equipo tuvo que renunciar a su participación en O Gran Camino. El segundo es el mes de junio, en el que el equipo de crédito ni siquiera llegó a los 400 puntos, muy por debajo del resto de World Teams. Podrías pensar que el Cofidis solo disputó Dauphiné y Suiza, pero no, fue de los que más compitió, con 5 pruebas fuera del World Tour, además de los campeonatos nacionales. Que bueno, siendo un equipo francés, esperarías algo en el de casa. Pero no, 5 puntos en la crono y 0 en la ruta, pues Guillaume Martin, el primero, entró 24º. Y el tercer periodo son las 3 semanas entre el 22 de julio y el 15 de agosto. En esa franja, el Cofidis acumuló 131 puntos, por detrás del Euskaltel o el Flanders Valois incluso. Y no es que no se apuntase a ninguna carrera, todo lo contrario como estaréis viendo. A destacar a la Polinormande, una carrerita 1.1 en la que Pierre-Henri Basset fue quinto, Jean-Louis Lenny séptimo y el Cofidis, que acudió con 3 líderes, Martin, Sangle y Coquard, solo sumó 3 puntos con el primero, que finalizó 24º de nuevo. Fijaos también en este cuadro de los puntos acumulados en las clásicas del World Tour hasta la Amstel Gold Race. En 11 pruebas, el Cofidis ni llegó a los 300 puntos, por debajo incluso del Tudor. Ya hemos visto la Polinormande, pero en la Route Adélie-de-Vitré, una prueba de la Copa de Francia, el primer Cofidis entró en la posición 43. También vimos actuaciones pésimas en el Tro-Broleón, GP Champierre-Montserrat, Crique-Lyon o el GP del Cantón de Argovia, con muchas críticas ante la falta de juego en equipo. Los comentarios negativos se extendieron al manager Cédric Passer, a las pesadas bicis Look o a otras partes del equipamiento, con ciclistas supuestamente llegando a hablar de abandonar el equipo. Así que ha llegado el momento de evaluarles. El que más sumó este 2024 fue el puncher de nivel .pro y .1 Axel Zangle, con 1.350 puntos. Jordi Zaguirre pudo superar los 1.000 gracias a sus top 5 en Quebec y Lombardía. Sin ellos, su temporada habría sido flojilla, pero nunca al nivel de la de Jesús Herrada. 127 puntitos y desaparecido todo el año, salvo por su podio en el Campeonato de España. Otro bajón fue el de Anthony Pérez, de casi 500 a 100. Gorka Izaguirre andó bastante desmotivado y Guillaume Martin sumó la mitad de puntos que en 2023, de 1.600 a 800 repartidos en casi 90 días de competición, una barbaridad para el ciclismo de hoy en día. Entre los velocistas tenemos las sorpresas positivas de Milan Fretin y Anolkowski, que sumaron casi 900 y 600 puntos, con el primero destacando en el calendario .pro y .1 y el polaco especialmente en el Giro de Italia. Y Brian Coquard sumó 800 en un calendario con demasiadas vueltas por etapas, 8 incluyendo Tour y Vuelta, y tan solo 2 clásicas belgas. Volviendo al ranking del trienio, gracias a su buen 2023 y al empuje en este final de temporada de Izaguirre y Fretin, el Cofidis cuenta con 2.400 puntos de margen sobre el Arkea, 2.900 al 1X y 4.700 al Astana.
Es una ventaja manejable, pero que podría ir desapareciendo en los próximos meses si el equipo no sale de la espiral negativa en la que se encuentra. ¿Ayudará al mercado en este sentido? Las salidas de Guillaume Martin y Axel Zangle, dos de los máximos anotadores de los últimos años, son preocupantes y el Cofidis ha cambiado media plantilla. Esto nos sienta bien al comprobar que en estos últimos 5 años nuestro equipo es el que menos éxito ha tenido con sus fichajes de entre los World Teams. ¿Volverán Bogman y Teuns al nivel de hace años? ¿Podrá Simon Carr rendir más regularmente? ¿Y darán salto adelante Monique? Si hay uno del que no tengo dudas es Alex Aramburu, que ha sido definido por Basser como el nuevo líder del proyecto y le han puesto la meta de superar los 2000 puntos, una cifra a la que nunca ha llegado pero que está dentro de sus posibilidades. De tener éxito, arrastrará al Cofidis a la salvación, pero el equipo no puede permitirse un 2025 semejante a este año que cerramos. Nuestro tercer equipo es el Arkea B&B Hotels, que no es el último de los World Teams en el ranking, pero para mí está condenado al descenso al 99%. El equipo bretón inició su 2024 con una desventaja de 2000 puntos. Tras el Tour de Flandes y la Flèche Wallona, el 17 de abril estaba a tan solo 200 puntitos de la salvación que marcaba el DSM. A mediados de mayo, el Arkea se mantenía 11º en el ranking de esta temporada, por encima del Israel, Movistar o el IF Education, y entre los involucrados en la pelea por el descenso era el tercero que más puntos había conseguido. ¿Podría lograrlo el Arkea? Lamentablemente, la segunda mitad de temporada se le hizo demasiado larga a nuestro equipo, la línea rosa. Fue el World Team que menos puntos sumó desde el 15 de mayo, tan solo el Cofidis y Astana no pudieron adelantar en el ranking 2024 y el déficit por la salvación en ese trienio creció hasta los 2.400 puntos, 400 más que al inicio de temporada. Al igual que el otro equipo francés, el Arkea ha tenido algún que otro periodo de muy baja recolección de puntos. Fijaos, del 8 al 28 de junio, tan solo 170, por debajo del Polti, TDT y varios Pro Teams más. También fue bastante flojo el mes de octubre. Centrándonos en el reparto de puntos del Arkea, vemos una gran igualdad entre la porción morada, las competiciones de nivel .1 y las dos azules, que incluyen todas las del World Tour. Y es que, mientras el equipo bretón ha sido el segundo que más pastel se ha llevado a la boca a nivel .1, es el tercer World Team por la cola en cuanto a las competiciones del máximo nivel. Y menos mal que Mozzato y Bauquelin lograron quedar segundos en el Tour de Flandes y la Flèche Wallona respectivamente, pues sumaron 960 puntazos en esos 2 días de lucidez. El rendimiento ha sido especialmente pobre en las grandes vueltas, pues el Arkea B&B, con sus 1000 puntitos, se ha quedado más cerca del Tudor, Total y la Bardiani por abajo que del Astana y Cofidis por arriba, participando los 3 primeros en una sola gran vuelta. Analizando el rendimiento ciclista a ciclista, son precisamente Luca Mozzato y Kevin Bauquelin los únicos que superan la barrera de los 1000 puntos, destacando además la victoria de etapa en el Tour del segundo y lamentando la pobre segunda mitad de temporada del primero. Vincenzo Albanese y Clément Venturini cumplieron muy bien su papel en las carreras de un día, aunque se les escapase la victoria. El rápido clasicómano Jens Biermans llegó a los 750 puntos con su victoria en Vitré y numerosos podios. Clément Champussin se quedó muy cerquita, aunque su rumoreado alto salario no se corresponde con el rendimiento ofrecido. Cristian Rodríguez acabó con 500 puntos, pero habrían sido más de haber apostado por etapas en la vuelta en vez de la general. Luego tenemos a Arnaud Démare, lejos de sus mejores años y que además de problemas físicos tuvo que afrontar la grave depresión de su mujer, y a Mauri Capiot, sin poder rendir desde el Tour por el episodio que vivió con Van Gils. Otras aportaciones son las de los jóvenes Edwin Costiu, García Pierna o Luis Barré. Y finalizamos con 3 ausentes: Dan McLay, reducido a labores de gregario y lanzador, Elie Gesbert, debilitado todo el año por la arteria ilíaca, y Florian Sénéchal, que estuvo a puntito de retirarse tras tocar fondo este 2024 por el COVID, las enfermedades, caídas y roturas de clavícula, la pérdida de confianza para rodar en el pelotón o la muerte de un familiar. Tras toda esta chapa, ¿cómo pinta 2025 y el futuro del equipo bretón? Negro. El manager Emmanuel Joubert confesó el 16 de octubre que su formación parece abocada a una crisis y que la supervivencia del proyecto, más allá del 31 de diciembre de 2025, está en un 50-50. El motivo principal es que los patrocinadores, Arkea y B&B Hotels, finalizan sus compromisos la próxima temporada, y Joubert no cuenta con la garantía de su renovación, viéndose obligado a recortar costes. Una medida fue el permitir a algunos ciclistas bajo contrato abandonar el Arkea antes de tiempo si contaban con cláusulas liberatorias. Así salieron 2 hombres importantes como Clément Champussin y Vincenzo Albanese. La segunda acción fue la cancelación de cualquier tipo de reclutamiento externo, por lo que la firma de Alex Aramburu no se ejecutó.
Las únicas llegadas han sido las de 6 jóvenes del filial y Víctor Granalec, desde el campo amateur, claramente insuficiente. Si ya las 2 últimas temporadas han sido muy desafiantes a la hora de cubrir el calendario World Tour, de cara a 2025, con una plantilla de 27 efectivos, 6 de ellos neoprofesionales y un nivel medio bajo para la categoría, la estrategia a la hora de acumular puntos será más importante que nunca. El Arkea volverá a tirar como ningún otro de su filial para rellenar huecos y participar en el máximo número de carreras posible. Si nos fijamos en los días de competición, los kilómetros recorridos y el número de carreras disputadas, este equipo lidera las 3 estadísticas y ha aumentado sus números respecto a 2023. Una estrategia podría ser el volver a saltarse el UAE Tour, eliminar también el de Polonia y reducir un poquito el número de vueltas por etapas de nivel .pro, en las que el Arkea no saca mucho petróleo. Todo se haría con el objetivo de garantizar la máxima frescura posible para las carreras de un día, donde el equipo bretón supera la media. En definitiva, 7.200 puntos en 2023, 8.700 en 2024 y ¿cuántos en 2025? Me temo que aun saliendo todas las cosas bien, lo que acumule el equipo bretón no será suficiente para remontar el déficit de 2.400 puntos frente al Cofidis. Pero ojo, independientemente de si se comprueba más pronto que tarde que nuestro equipo se quedará fuera del World Tour el próximo trienio, la recolección de puntos seguirá siendo clave, pues el Arkea tendrá que finalizar entre los 2 primeros de los futuros Pro Teams para obtener las invitaciones automáticas a todo el calendario World Tour de 2026. Eso si sobrevive pasado este año. Y llegamos al último equipo de este vídeo, el Astana Kazajstán, el peor World Team de 2023 y 2024 y con la plantilla más floja de los 18. La diferencia con la salvación es de 4.700 puntos, un tercio de lo recolectado por el equipo kazajo estos 2 últimos años, 13.600. Además, situándose a 2.000 del Arkea y 1X, es imposible que el equipo de Vinokurov remonte, ¿no? Si nada rompedor hubiese ocurrido, evidentemente, pero es que el Astana contará con un nuevo patrocinador, el fabricante chino de bicicletas XDS, y ha realizado numerosas compras en el mercado gracias al amplio presupuesto extra, que supuestamente llevará al equipo de ser uno de los más pobres de primera división al top 5. Pero no nos adelantemos y repasemos la triste temporada que se ha marcado el Astana. Yo veo esto, los 6.563 puntos sumados en estos 12 meses, y me echo a llorar. Son 500 menos que en 2023, que es decir, y encuentro numerosos motivos. Primero, una plantilla limitada por el presupuesto y la creación de un tren de velocidad para Mark Cavendish. El objetivo era conseguir esa 35ª victoria en el Tour de Francia y se consiguió, pero de la isla de Man no hizo casi nada más en toda la temporada. 232 puntitos. Ninguna victoria World Tour más de la Astana y ni siquiera una entre las clásicas. Otro punto importante es el bajón de Alexei Lutsenko. Únicamente 550 puntos, un tercio de lo que sumó el año pasado, y abandonos en Giro y Tour. En su lugar, los 2 mejores fueron Lorenzo Fortunato y Simone Velasco, con 750 cada uno. Scaroni cumplió, aunque no rindió los últimos meses por una infección respiratoria, y Harold Tejada sumó 450 y destacó su muy combativa Vuelta a España. Alrededor de los 200 nos encontramos a otros como Batistella, que menos mal que se la haya de la Astana, Davide Ballerini, que no estuvo disponible hasta finales de abril y se perdió la campaña flamenca, el ecuatoriano Harold Martín López, Syriza con sus sprints en el ZLM Tour y Ankawi, o el hijo de Vinokurov junto a Gruzdev y Brusensky. Estos 3 y Fedorov aparecen aquí por la disputa de los campeonatos de Asia y Kazajistán, un caldo de cultivo súper importante. Pero hay 2 problemas: que este año no hubo Juegos Asiáticos y que el 1-2 en la prueba en ruta de Asia de 2023 pasó este año al tercero de Fedorov. Al menos ya estaba Mulubran para coronarse campeón de África y sumar también en Hainan y Qinghai Lake. Por cierto, el revulsivo de Alberto Bettiol, llegado el 15 de agosto, no tuvo efecto, con solo 100 puntitos. Y no podemos hablar del 2024 del Astana sin criticar su calendario de carreras. El equipo kazajo es el 5º en cuanto a días de competición. Bien, pero te vas al número de carreras disputadas y sí, han acudido a unas pocas más que en 2023, pero se queda en el puesto 16, por detrás incluso del DSM y a puntito de ser superado por Movistar y Tudor. Fatal. Esto nos dice que el Astana ha priorizado las vueltas por etapas sobre las clásicas, la estrategia equivocada si no cuentas con un gran hombre para las generales. Sí, con 3.400 puntos ha superado ligeramente al Intermarché, Cofidis, 1X y Arkea en las vueltas por etapas, pero como estaréis viendo, el equipo kazajo ha disputado unas cuantas más. Y en el puntaje de las carreras de un día, cualquiera de esos equipos le barre por completo.
Pero lo más terrible de todo es lo poco que ha acudido la Astana al calendario .1, el más asequible para sumar puntos. Tan solo 21 carreras por las 44 del 1X o 53 del Cofidis. Con una plantilla de tan bajo nivel y capaz de rendir en el World Tour 1500 puntitos en todo el año, era obligatorio prodigarse mucho más por aquí. Y cerramos con la nula presencia en el calendario franco-belga .pre.1 y el desaprovechamiento de ciclistas como Kees Bol y Max Kanter. El primero actuó como lanzador de Cavendish y el alemán gran parte del año, y el calendario de Max es muy mejorable. Tan solo 4 carreras de un día en final de temporada, y ninguna de ellas en Bélgica, porque por alguna razón hizo el viaje a Canadá. Que aprendan del Movistar en 2022, por favor. Ahora vamos con 2025. ¿Veremos un subidón de la Astana con XDS y sus X-Lab como el de la G2R con la entrada de Decathlon y sus Van Rysel? Seguro que sí, pero ¿será suficiente para remontar 4.700 puntos y mantenerse en el World Tour? Yo les veo capaces, pero no dependen únicamente de ellos mismos. Ejen Cofidis. Una gran noticia es la nueva estrategia para acumular puntos que pondrá en marcha la Astana y ha sido diseñada por el entrenador de Cavendish, Vasilis Anastopoulos. Hemos añadido unas 40 carreras más de un día a nuestro programa para aspirar a más puntos. Pasarían así de 21 a 61, un número muy alto que deberá ir acompañado de una leve reducción del número de vueltas por etapas. Os dejo por aquí las renovaciones y salidas, pero la clave estará en el rendimiento de las 14 incorporaciones. Claro que la Astana, estos últimos 5 años, no se caracteriza por sacar el mejor rédito a sus fichajes, pero los millones chinos se reflejarán en el rendimiento, con más campos de entrenamiento y un staff reforzado con nuevos directores deportivos tras el adiós del histórico Pepe Martinelli y más personal en el área de rendimiento. De haberse hecho el X de Astana con uno de entre Van Gils, Blasov y Aramburu y un velocista mejor que Malucelli o Teunissen, la salvación estaría mucho más cercana. Pero con las 14 caras nuevas podría ser suficiente a pesar de que serán muchos los gallos y los fanáticos de las individualidades. Bettiol disfrutará de su primer año completo, aunque no es el ciclista más estable temporada tras temporada. Otra incógnita es Sergio Higuita, que llega de 2 cursos limitado, pero ojalá vuelva a su nivel de 2022. Otra opción sería Wout Poels con talento para la escalada, con Diego Ulissi como experto en superar los 1500 puntos. A Champoussin le pongo el objetivo de rendir acorde a lo que cobra en más de 4 carreras al año y Teunissen disfrutará del liderazgo en el pavés. El Astana deberá tomar nota de la estrategia del Burgos con Aaron Gate y varios cientos de puntos caerán. Malucelli sumará los sprints y veremos si más nada dice adiós a sus problemas físicos. Tanto Alexander Vinokurov como Mike Teunissen o el director deportivo Mark Crenshaw son conscientes del desafío que afrontarán en 2025, pero creen que podrán sumar los puntos necesarios para mantenerse en primera división. El australiano no quiere oír hablar del descenso por mucho que adaptarse como el loto pueda salir bien. El ambicioso objetivo de la Astana es permanecer en el World Tour. 13.000 puntos en 10 meses, los mismos que estos 2 últimos años, serán obligatorios. Ahora ha llegado vuestro momento. ¿Qué 2 World Teams creéis que descenderán? Para mí el DSM se salvará sin muchos apuros. El Arkea ya tiene su plaza reservada en segunda división y quizás me esté dejando llevar, pero creo que el salto que pegará la Astana será suficiente para remontar los casi 5.000 puntos de desventaja frente al Cofidis y serán 2 equipos franceses los que bajen. Pero, ¿y si fuesen 3 los World Teams que perdieran su licencia para el próximo trienio? Ya hablaremos de esto en el próximo vídeo con el 1X y un análisis de los equipos candidatos a las invitaciones automáticas para 2026. Recordad que tenéis el primer análisis del ranking con el Movistar, Intermarché, Jake y compañía en el canal. Y si os ha gustado este, con el DSM, Cofidis, Arkea y Astana, ya sabéis. Like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. Nos vemos en la próxima.